Mega Noticias con Paco Ramírez. No sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Y bueno, nos siguen picando los ojos, coloquialmente así se dice. ¿Se acuerda usted del secuestro, captura, traición, lo que haya sido al Mayo Zambada? Aún seguimos solicitando información. No nos avisan y nosotros no sabemos qué pasa en nuestra casa. Ahora nos espían. Sí, tal vez desde aguas internacionales, sin violar nuestro espacio aéreo, pero 18 misiones de reconocimiento mediante sofisticados aviones espía y sin saber lo que hicieron. Cuando el río suena, agua lleva, y las versiones ya desde hace algunas semanas de una operación contra los cárteles mexicanos crece. Más allá del anuncio, crece la versión de una operación. No se descarta el espionaje, dice el general secretario de la Defensa ante la falta de información. ¿Será acaso que el señalamiento aquel de que el gobierno de México tiene alianzas intolerables con el narcotráfico sigue generando desconfianza? Vamos a ver. Vámonos con los datos duros, Jorge Chaparro. A 21 días de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la relación bilateral con México ha cambiado drásticamente en materia de seguridad. Desde los primeros días de su administración, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas reforzar la frontera sur. Se calcula que unos 5,000 soldados se unieron a los ya establecidos en estados como Texas y Arizona. De acuerdo con información de la cadena CNN, en los últimos días de enero y hasta ayer lunes, las Fuerzas Armadas han realizado al menos 18 misiones de vuelos espía en la frontera con México. Incluso una de estas naves fue vista en el Mar de Cortés, pero la Secretaría de la Defensa Nacional considera que no se violó el territorio mexicano, pero no están seguros porque no saben nada de lo que está haciendo Estados Unidos. Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Estados Unidos utiliza P-8A, Poseidón. Estos aviones de la Armada se especializan en la localización de submarinos y en la interferencia de comunicaciones, pero no es la única nave usada. También han empleado aviones U-2, que fueron populares durante la Guerra Fría, para espiar a la Unión Soviética obteniendo imágenes a pesar de volar a una gran altura. De acuerdo con CNN, el avión que cruzó el Mar de Cortés el pasado 4 de febrero es un RC-135 Rivet, especializado en intervenir comunicaciones desde tierra. Dio la vuelta a la península de Baja California y pasó muy cerca de Sinaloa. Desde que Trump firmó las primeras órdenes ejecutivas para declarar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas, se esperaba un endurecimiento en las actividades de inteligencia. Pero unos días después sorprendió con acusaciones de alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. En México, el medio digital Código Magenta consultó a especialistas quienes aseguran que el Departamento de Defensa estadounidense está recopilando información para incluir a los cárteles del noreste y las facciones Metros y Escorpiones del Cártel del Golfo como organizaciones terroristas. Todavía más, la fiscal general advirtió que se debía eliminar totalmente a los cárteles de las drogas. La cosa va muy en serio. En este marco, Trump nominó como nuevo titular de la agencia antidrogas, la DEA, a Terry Cole, un veterano agente investigador de la agencia que tuvo misiones en México y Colombia. Actualmente lidera 11 agencias estatales de seguridad pública en Virginia, así que conoce la estructura de los cárteles. México sigue creyendo que Estados Unidos compartirá información sobre estos sobrevuelos, pero eso está por verse porque mucha confianza no tienen en los mexicanos. La información que tengo, volvemos al estudio. Sí, terrible, terrible, Jorge. Y mira, en este sentido, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, informó que del 1 de octubre al 9 de febrero, lo que lleva a la presidenta Sheinbaum, fueron detenidos 11,600 personas por delitos de alto impacto. No quiere decir específicamente narcotraficantes
de alto nivel. No. Son delitos de alto impacto, considerados aquellos que afectan de manera grave a la sociedad, como homicidios, feminicidios, robo a casa habitación, secuestro, entre otros. Harfuch informó que se aseguraron 102 toneladas de droga y 1.266.750 pastillas de fentanilo. Además, se aseguraron 5.692 armas de fuego y se desarticularon 192 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, con un daño económico a los criminales de 63.248 millones de pesos. Mientras que, como parte del operativo Frontera Norte, se desplegaron 10,000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad en la frontera con Estados Unidos y evitar el tráfico de drogas, personas y armas de fuego a nuestro país y hacia los Estados Unidos. Eso no lo dicen, pero eso es la realidad. Están poniendo un muro de militares para evitar el paso de todo esto a los Estados Unidos. Y mire, en el Senado, Morena, sus aliados y toda la oposición autorizaron el ingreso de 10 militares de élite de los Estados Unidos para que impartan, dicen, adiestramiento a grupos especiales de la Secretaría de Marina. Vamos, esto se hace con cierta regularidad. A lo largo del tiempo se ha hecho. Los cursos se llevarán a cabo en San Luis Carpizo, en Campeche, del 17 al 28 de marzo. Los legisladores de oposición argumentaron que ante la incapacidad del gobierno federal para mantener la seguridad en el país, es necesario pedir ayuda a Estados Unidos. Morena y sus aliados señalaron que esta capacitación forma parte del acuerdo en materia de seguridad justamente con los Estados Unidos. Vamos, son cosas que pueden ser habituales, que se hacen con cierta regularidad, pero que se aprovecha también, por un lado, para que políticamente se pueda golpear y por el otro, ante la situación como estamos viviéndola, con un Donald Trump yendo con todo y amenazando con acabar con los cárteles del narcotráfico, que sería muy bueno, pero bueno, aquí la situación se pone y se torna polémica. Y bueno, justamente para hablar de todo esto, establecemos comunicación con Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de delincuencia organizada, seguridad nacional. Ricardo, como siempre, un gusto el poderte saludar y platicar contigo. Muy buenas noches. De entrada te pregunto, ¿qué está pasando en la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad? ¿Hay desconfianza? Sí, sin duda hay desconfianza. Yo creo que a eso obedece también la presión que hay por parte del gobierno de Donald Trump para que el tema de los aranceles, para que México haga su parte en relación con el combate criminal, porque pues ya lo plantearon en un comunicado que emitió la Casa Blanca, donde afirman que el gobierno mexicano protege a grupos criminales, particularmente los que están traficando con fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces esto evidentemente pues da muestras de que la relación está fracturada por la desconfianza. Es un problema que viene arrastrando el gobierno mexicano desde mi punto de vista, desde la captura y liberación posterior del general Cienfuegos, cuando se limitaron las tareas de la DEA en México y se cambió la Ley de Seguridad Nacional para reducir el número de agentes y también para obligarlos a rendir información sobre sus investigaciones. Todo esto obviamente fue mermando la relación, fue fracturándola, y creo que hoy estamos en un punto de quiebre, porque si algo se nota muchísimo es este altísimo nivel de desconfianza en las autoridades mexicanas. El señalamiento pega, Ricardo, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno mexicano? Lo que tiene que hacer es diseñar una política antimafia que no solamente esté enfocada al desmantelamiento de los grupos criminales, porque el problema no termina ahí, sino a toda la estructura de protección de que goza el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, el cártel del Noreste,
el Cártel del Golfo, que son los que han sido señalados como los principales organizaciones que están traficando con fentanilo, y estos grupos sin duda gozan de impunidad porque detrás de ellos hay estructura empresarial, hay estructura política que garantiza impunidad, y esta impunidad evidentemente pues los hace todavía más poderosos. Ese es el problema que plantea el gobierno norteamericano. Ahora, Ricardo, a ver, aquí el gobierno ha dicho insistentemente, aquí no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco se está investigando qué está pasando con esos señalamientos en Sinaloa, en Tabasco, por mencionar tan solo dos de las entidades más lastimadas en los últimos meses. Bueno, está el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que lejos de que pues conozcamos que haya un expediente que lo están investigando, pues más bien lo están protegiendo. El caso de Tabasco es otra situación crítica, Michoacán, etcétera. En fin, es un grave problema donde salta por todas partes información, datos, evidencias de que el principal problema que está enfrentando México, además de la violencia, el tráfico de drogas y drogas químicas, pues es la corrupción institucional. Es decir, no hay crimen organizado sin estructura política detrás. Y a mí me parece que un dato que ejemplifica este alto nivel de protección al crimen organizado, pues es el gobernador de Sinaloa, donde que él mismo ha reconocido que llegó al gobierno del estado con el apoyo del Cártel de Sinaloa, que hoy, pues como sabemos, está dividido y en guerra. Claro. A ver, déjame preguntarte algo, Ricardo, porque ya el tiempo se nos viene encima. Ante lo que se está viviendo, que lo acabas de mencionar muy bien, ante el señalamiento de Donald Trump de que va sobre los cárteles del narcotráfico, dos de ellos en México, estas misiones que reporta en este caso CNN a través de su investigación, 18 misiones con aviones sofisticados, ¿qué podemos esperar? ¿México debe de ser avisado? ¿Tienen obligación Estados Unidos de avisarnos de sus acciones, de sus operativos o no? No, porque precisamente regresando al punto inicial, el nivel de desconfianza es muy elevado, de tal manera que las tareas de espionaje o encubiertas que realicen con sobrevuelos o vía terrestre en México, las agencias, pues evidentemente no le van a informar nada al gobierno de México. Digamos que todavía está vigente y sin aclararse lo que pasó el 25 de julio con el Mayo Zambada, el secuestro del hijo del Chapo. Finalmente hay versiones. El Centro Nacional de Inteligencia, su primer comunicado, su primera información fue que tanto la DEA como el FBI llevaron a cabo el operativo en Sinaloa. Y estas nuevas tareas de espionaje, que evidentemente pues es una persecución para ubicar objetivos, capos, movimientos de droga en el mar, etcétera, etcétera, pues obviamente es todo un proyecto que tiene el nuevo gobierno, pero ante el nivel de desconfianza, evidentemente no le van a informar nada a México. A ver, y con este nivel de desinformación, ¿cómo queda la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano? Y déjame agregarte un punto más. Ante esta aparente operativo de los Estados Unidos contra los cárteles, ¿cómo lo estarán midiendo justamente los cárteles? Bueno, evidentemente para los grupos criminales, estas acciones pues ponen en riesgo sus tareas, las exportaciones de droga y fentanilo hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas y particularmente la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, pues bueno, no están siendo tomadas en cuenta, ni la presidenta tampoco, porque la presidenta ha planteado que para enfrentar el flagelo criminal es necesaria una cooperación, pero Estados Unidos pues no está atendiendo el llamado
de llevar a cabo una cooperación, sino desde mi punto de vista, una intervención hacia el territorio mexicano. Hay que recordar que en el primer periodo gubernamental de Donald Trump se diseñó un plan de injerencista hacia México, precisamente con el objetivo de desmantelar a los cárteles que se dijo desde entonces recibían protección oficial. Y hoy obviamente no hay ninguna cooperación. Estados Unidos se está manejando por su cuenta y obviamente creo que México no va a reconocer si hay o no violación del espacio aéreo, que yo creo que sí hay, y ha habido muchos vuelos, además el trabajo de espionaje que seguramente en tierra también están llevando a cabo elementos de la DEA o del FBI. Entonces es preocupante que pues estas acciones robustezcan todavía más el nivel de desconfianza que divide a Estados Unidos y México. Ricardo Ravelo, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Buenas noches, Paco, gracias. Un abrazo.